Cristo Jesús. ¿Cuántos están gozosos, hermanos? ¿Cuántos somos victoriosos y vencedores en Cristo Jesús? Amén, gloria a Cristo Jesús. Estamos muy agradecidos por la providencia de nuestro Padre Celestial, de permitirnos a cada uno de nosotros estar en esta casa de oración donde se invoca su nombre, donde cada uno de nosotros viene a escuchar esa palabra, donde somos nutridos espiritualmente y cada uno de nosotros es edificado, hermanos, sabiendo de que formamos parte del cuerpo de Cristo. Como miembros del cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros es un triunfador, es un vencedor, porque Cristo Jesús, hermanos, ha vencido por nosotros y Él reina en los cielos, en la tierra, en nuestros corazones, y le rendimos gloria, adoración, alabanza a su nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Me llamó mucho la atención, hermanos, los himnos que nuestra amada hermana Mary estuvo entonando, porque dos de ellos en esencia hablan de que somos triunfadores, somos triunfantes, y me llamó la atención por la simple razón de que el título del mensaje del día de hoy es Una vida llena de triunfo. Una vida llena de triunfo. Algunos de ustedes podrán recordar uno de esos himnos cuando dice la estrofa: entonces allí triunfante, victorioso estaré. Y también el otro que cantó: todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal, y que triunfantes podremos sobre el mal. De una u otra forma, Dios, hermanos, une a sus miembros del cuerpo de Cristo para que nosotros estemos en esa conexión, en esa unidad. Yo no me puse de acuerdo con mi amada hermana Liz sobre el título del mensaje o sobre lo que vamos a exponer el día de hoy, pero Dios nos ha puesto de acuerdo para que nosotros seamos edificados conforme a su voluntad, la cual es descrita en su palabra como buena, como agradable y como perfecta. De modo que si alguien nos puede ayudar en el proyector, cualquiera de ustedes que pueda ayudarnos, ahí ya está listo. Solo hay que darle doble clic a los versículos que tenemos a la derecha. Vamos a leer la palabra de Dios en segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Segunda carta o epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. El título del mensaje es Una vida llena de triunfo. Una vida llena de triunfo. Leemos la palabra de Dios, nos ponemos en pie en reverencia a la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Oremos. Poderoso Padre, buen Dios, creador de los cielos y de la tierra, estamos reunidos, oh Señor, tus santos, por la sangre gloriosa de Cristo Jesús que quita el pecado del mundo, ante tu presencia, ante tu palabra, oh Señor, con gran reverencia, con gran gozo en nuestros corazones, oh Señor, para poder atesorarla, para poder recibirla, para poder ser edificados, oh Señor, con la misma, sabiendo de que tú eres el Dios soberano que obra en nuestros corazones, oh Señor, para poner por obra estos mandamientos gloriosos, Padre, que tú has plasmado en tu palabra, porque es así como nosotros vamos a agradarte, porque es así por medio de tu amado Cristo Jesús que somos triunfadores, somos vencedores, somos victoriosos, Padre. Que el pueblo tuyo que se ha reunido el día de hoy pueda salir edificado, pueda salir consolado, pueda salir ayudado por el poder de tu diestra de justicia, oh Dios majestuoso, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Te adoramos, te agradecemos, te alabamos, Padre, porque tú estás como poderoso gigante protegiéndonos, oh Señor, como ese escudo, como ese castillo, Señor, alrededor nuestro, sabiendo de que si tenemos la victoria segura,
en Cristo Jesús, que es nuestra única esperanza, a quien rendimos gloria, adoración y exaltación por todos los siglos de los siglos, oh Señor. Te pedimos total dependencia de tu Espíritu Santo, oh Señor, para la exposición de tu palabra, y que tu pueblo, oh Señor, pueda ser edificado, consolado y ayudado en el poder del Espíritu de Dios, oh Señor, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. En Cristo Jesús, en acción de gracias. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Gloria a Cristo Jesús. Alabamos a nuestro Padre Celestial, hermanos, porque Él nos ayuda a tener una vida llena de triunfo. ¿Cuántos de nosotros sabemos de que en Cristo Jesús somos más que vencedores? Amén. ¿Cuántos de nosotros existe el gozo de la salvación que Cristo Jesús nos dio? Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, que ha creído en Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, hermanos, posee dentro de sí al Espíritu Santo, que nos ayuda a salir de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, como en un espejo, como la palabra de Dios lo revela, hermanos, para poder nosotros manifestar el olor, el perfume de su conocimiento. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, como una comparación, alguna vez ha pasado alguien de una persona que se ha echado perfume y le ha llamado la atención por el olor que lleva? ¿Cuántos de ustedes han pasado por alguien, o ustedes mismos, si se han perfumado alguna vez, ustedes sienten ese olor agradable y ustedes van de aquí para allá y ustedes se sienten tan contentos, tan alegres de ese olor que ustedes tienen? Amén. La palabra de Dios en este momento está hablando de que nosotros, hermanos, manifestamos, óigase, ¿en qué lugar? En todo lugar. ¿Qué cosa? El olor, el perfume, olor grato, ¿de qué? De su conocimiento, de la buena nueva de salvación, del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque donde sea que nosotros estemos y vayamos, nosotros tenemos que hablar del gran amor de Dios que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos proclamadores de las verdades bíblicas, hermanos, de lo que Dios ha establecido, y eso viene a ser en nosotros como un olor fragante, como un perfume, hermanos, delicioso, donde nosotros podemos oler, hermanos, esa salvación que Cristo Jesús ha puesto en nuestros corazones, ha puesto en nuestras vidas, y las personas alrededor nuestro también pueden darse cuenta del gran amor que Dios tiene para con nosotros y para con ellos. Y es ahí donde el pueblo de Dios, hermanos, es un pueblo que se ha entregado completamente al servicio de la obra del Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante, hermanos, como la palabra de Dios dice, que nosotros seamos agradecidos. ¿Cómo comienza diciendo la palabra de Dios? El apóstol Pablo comienza dándole gracias a Dios. Él comienza diciendo, mas a Dios gracias, dice. De modo que, hermanos, como cristianos, características principales para que nosotros podamos tener una vida llena de triunfo es ser agradecidos. Digan conmigo, somos agradecidos porque Dios nos ha salvado. Amén, así es, hermanos, y es esa salvación que nosotros hablamos, proclamamos, que en Cristo Jesús hay perdón de pecados, que en Cristo Jesús hay salvación, hay vida eterna, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, lo dice su palabra. Si alguien de ustedes nos puede ayudar a leer lo que dice también el mismo autor a esta epístola, que fue el apóstol Pablo, a la iglesia en Colosas, la epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 15, hermanos. Más adelantito ahí de Corintios, Colosenses, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué nos dice? Dice, y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. Y ser agradecidos, amén. Cuando la palabra de Dios dice y ser agradecidos, ese es un imperativo. Recuerda lo que nuestra amada hermana Patricia estuvo diciendo el domingo pasado, cuando dice la palabra de Dios ser y dice una palabra siguiente, eso significa un mandamiento. Seamos agradecidos, hermanos. Una vida llena de triunfo en Cristo Jesús es caracterizada por los miembros del cuerpo de Cristo, porque nosotros le agradecemos a Dios. ¿Cuántos de nosotros le damos gracias por cada mañana, cada día a Dios?
El solo hecho de respirar, hermanos, de abrir los ojos, de poder levantarnos, es un gran motivo, una enorme razón para que nosotros le demos gracias a Dios. Su palabra dice que cada mañana son ¿qué? Nuevas. Estrenamos entonces. ¿A cuántos de ustedes les gusta estrenar ropa, zapatos? Amén. Amén. Todos nosotros nos ponemos contentos, y más para esta época, ¿verdad? Ya a fin de año nos gusta buscar alguna ropita, alguna camisita, algún pantaloncito, algunos zapatos, algún reloj, lo que podamos. Y nos ponemos contentos cuando nosotros estrenamos, ¿verdad? Amén. Todos los días estrenamos misericordia de Dios y debemos de gozarnos y agradecerle a Dios, hermano, por el solo hecho de que nosotros hemos amanecido con vida. Amén. Amén. Debemos de ser agradecidos con Dios. Él es bueno, Él es para siempre su misericordia. Y los hijos de Dios no podemos ser desagradecidos o mal agradecidos también, sino que nosotros debemos de venir a nuestro Padre Celestial y decirle: Padre, gracias, porque tú me has sostenido, has bendecido a mis padres, a mis hijos, a mi familia, a mi esposa, a la iglesia, a mis hermanos, a mis vecinos. Debemos también darle gracias a Dios por el bienestar del otro. Amén. Porque no debemos de ser egoístas. Los cristianos debemos de regocijarnos por el bienestar del otro. Y es ahí donde viene el apóstol Pablo y le dice a Dios que le da gracia, más a Dios gracias. Le está dando la honra, la gloria a Dios. Y un miembro del cuerpo de Cristo, un creyente, un cristiano que tiene una vida llena de triunfo, este solo versículo nos enseña a que se caracteriza por ser agradecido, así como el apóstol Pablo le daba gracias a Dios continuamente. Y es maravilloso, hermanos. Y, oiga bien, la manera en cómo la palabra de Dios nos manda a ser agradecidos, nos manda a no hacerlo con tristeza, sino con gozo. Y eso está registrado aquí en la palabra de Dios. Ahí mismo en esta epístola de Colosenses, capítulo 1, versículo 12. Pero lo podemos leer a partir del versículo 11. Colosenses, capítulo 1, versículo 11 al 12. La palabra de Dios, si alguien nos puede ayudar, hermanos. Capítulo 1, 11 y 12. Amén. Dice: fortalecidos en todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Amén. Padre que Gloria nos a Dios. hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Amén, gloria a Dios. El versículo 12, ¿verdad? Que nos dice: con gozo dando ¿qué? Gracias. Gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos. Ahora, si nosotros nos detenemos un momento, hermanos, hay una palabrita ahí que recientemente, quizás hace como un mes, con mi esposa, la leímos y queríamos saber su significado. Se encuentra en el versículo 11. Es la última palabra del versículo 11. ¿Cuál es? Longanimidad. ¿Y saben qué implica o qué es la longanimidad? Trata de ver con que nosotros nos encontremos, si nos encontramos en momentos difíciles, en momentos de tribulación, nosotros nos encontramos con gran ánimo, con gran alegría dentro de esa dificultad que podamos pasar. Eso significa longanimidad, que estamos con gran ánimo a pesar de las dificultades. Amén. Amén. ¿Qué significa longanimidad? Estar con ánimo. Estar con ánimos a pesar de las dificultades. ¿Por qué? Porque el ánimo dentro de mi corazón, la alegría, el gozo dentro de mí, dentro de mi mente, no depende de las circunstancias en las que yo me encuentro, que sean adversas o difíciles, sino que depende de esa relación que yo tengo con Dios. Amén. Depende de esa relación que yo tengo con Dios, porque Dios hace fluir, hermanos, paz en mi corazón, aunque yo me encuentre en medio de la tempestad, en medio, hermanos, de la tormenta. Dios siempre está conmigo y me manda a que yo siempre sea agradecido de una forma gozosa, de una forma contenta. ¿Quién ha leído el proverbio que dice que el corazón alegre hermosea el rostro? ¿Quién ha leído esa porción de la palabra de Dios? El corazón alegre hermosea el rostro, hermano. Usted irradia una felicidad, una alegría ante las demás personas
con ese rostro feliz y alegre por el gozo de la salvación que Dios le ha puesto en su corazón. Amén. De eso es que trata, hermanos, una vida llena de triunfo. Ser agradecidos, como el apóstol Pablo comienza diciendo en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14, más a Dios gracias. Y luego dice Pablo, el cual nos lleva cada cuánto, cada día, una vez al mes, una vez al año, una vez a la semana, una hora, nos lleva siempre, en todo momento. ¿En qué? ¿En qué nos lleva Dios a nosotros, hermanos? En triunfo. Ahí está, hermanos. Y triunfo significa victoria, triunfo significa éxito, lo cual va a implicar que en medio, hermanos, de cualquier situación difícil en la que nosotros nos encontremos, como estamos tomados de la mano de Jesucristo, Jesucristo nos levanta, Jesucristo nos sostiene y nos saca de esa situación. Y es por eso que siempre nos lleva de triunfo en triunfo a la imagen gloriosa de Él mismo. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener, óigase bien, pueblo de Dios, una total dependencia de su gracia. Sin la gracia de Dios nosotros no hacemos nada. Separados de mí, nada podemos hacer. Separados de Jesucristo, hermanos, no tenemos esa victoria, no tenemos ese triunfo, no tenemos tampoco la cercanía al Padre Celestial, donde nosotros vamos a poder contemplar su majestuosidad. Su palabra en Apocalipsis describe a los 4 seres vivientes que están rodeando a Dios en su trono, y que hay ángeles, arcángeles, serafines y querubines, y que le cantan y que le alaban. Y hermanos, cuando nosotros también venimos ante la presencia de Dios y estamos, hermanos, en el rostro, delante del rostro de Dios, hermanos, nosotros debemos de aprender también de la misma manera como lo hacen los querubines, los ángeles, los serafines, a contemplar la majestuosidad de Dios, porque Él es un Dios sublime, Él es un Dios supremo. Dice su palabra en el Salmo 19 que los cielos cuentan ¿qué cosa? La gloria de Dios, hermanos. Nosotros, hermanos, también hemos visto a nuestro Padre Celestial, las obras que Él ha hecho en nuestras vidas, el cambiarnos, hermanos, el transformarnos, el despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre. Nosotros hemos visto todas las maravillas que Dios ha hecho, hermanos, el cual nos lleva siempre en triunfo. Pero ese triunfo dice que es en alguien. ¿En quién es ese triunfo que nosotros tenemos? En Cristo Jesús, amén, en el ungido de Dios, hermano. Significa que apartados de Jesucristo Jesús, como lo mencionamos, nada podemos hacer apartados de Jesucristo. No tenemos triunfo. La única manera de poder triunfar es en Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos o nietos o sobrinos de que están por graduarse en este año? ¿Alguno de ustedes tiene algún nieto, hijo, sobrino? ¿Ninguno? Déjenme contarles que yo sí. Mis sobrinos, la mayoría está por graduarse. La mayoría está por graduarse. Hasta mi niña está por graduarse de Kinder 5. Ese es un triunfo que los niños, que los jóvenes llevan, hablando secularmente, hermanos, en sus colegios, en el kinder, en sus escuelas. Y ellos sienten una satisfacción de graduarse, ¿verdad? Ellos sienten una satisfacción de haberse esforzado, de haber podido caminar a lo largo de todo este año con la ayuda primordialmente y primeramente de Dios, pero también de sus padres, que han hecho un gran esfuerzo, un gran sacrificio de enviarlos a sus colegios, a sus escuelas y verlos triunfar a ellos, hermanos. Y es ahí también donde nosotros debemos de saber que obedeciendo la palabra de Dios, porque este es el manual, hermanos, del creyente, este es el manual del cristiano. Por medio de esta palabra, poniéndola por obra, nosotros también tenemos triunfo en Cristo Jesús solamente. Amén. Es ahí donde la importancia, hermanos, de la sabiduría de la palabra de Dios se hace obra, se hace realidad, mejor dicho, en nuestras vidas. Es ahí donde nosotros siempre estamos en triunfo Jesús, porque estamos en Jesucristo. Ahora, déjenme decirle, hermanos,
de que a usted nada ni nadie debe de robarle ese triunfo en Cristo Jesús. La palabra de Dios también nos revela eso en Romanos capítulo 8, versículos del 37 al 39. Dice: antes, en todas estas cosas somos, oiga bien, ¿cómo dice? Romanos 8:37, somos más que vencedores. Oiga bien, hermanos, Dios le está diciendo a usted que usted es un vencedor en todas las áreas. Cuando usted está en Cristo Jesús, usted es un vencedor, hermanos, en los problemas financieros, problemas espirituales, en los problemas también, hermanos, de salud. Exacto, en los problemas de salud. Usted es un gran vencedor porque usted está en Cristo Jesús. Qué gran problema y qué terrible es, hermano, cuando nosotros entramos en depresión, cuando nos gana la ansiedad, cuando la tristeza se apodera de nosotros. No podemos avanzar. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres del error, libres del pecado, libres de la depresión, libres de la ansiedad, libres de la enfermedad. Usted lo único que tiene que hacer es creerlo con todo su corazón, hermanos. Creerlo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro, hay una seguridad, una confianza, una certeza en el creyente de que ni la muerte puede quitar el triunfo a nosotros. ¿Por qué? Porque cuando morimos, ¿con quién nos vamos? Cristo. Ni la muerte, dice. Esto es un absolutismo. Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios, Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada ni nadie nos va a poder separar, hermanos, de ese amor de Dios para con nosotros. Y es ahí donde nosotros sabemos de que somos vencedores, somos victoriosos. Los hijos de Dios, hermanos, no estamos derrotados. Derrotado está Satanás, derrotados están todos los demonios, derrotados están todos ellos, hermanos. Y la palabra de Dios lo revela. Hermanos, que si alguien quiere acusarnos, ¿quién condenará a los escogidos de Dios? Dice la palabra de Dios. Nadie. Jesucristo es el que justifica. Que si alguien quiere, hermanos, criticarnos, señalarnos, vituperarnos, hermanos, lo hacen. Pero nosotros no venimos a entrar en la condenación de esas acusaciones, de esas críticas, de esos falsos testimonios. Y la palabra de Dios lo revela en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. De modo que mire, amado hermano, amada iglesia, si alguien ha hecho algún decreto contra nosotros, de lo que sea, hermanos, ya sea de acusación condenatoria, levantarnos falso testimonio, todo eso quedó deshecho, quedó quitado, hermanos. Cristo Jesús lo revela, como dice Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, cuando no éramos creyentes, hermanos, en Cristo Jesús, os dio vida juntamente con Él, Jesucristo. Oiga, ¿qué hizo? Perdonándoos todos los pecados. Jesucristo ha perdonado todos nuestros pecados, hermanos. ¿Usted entiende qué significa eso? ¿Qué significa que Jesucristo ha perdonado todos nuestros pecados? Si alguien nos puede ayudar. Cuando nosotros llegamos a la vida y confesamos que Jesús es nuestro Señor, toda nuestra vida vieja, todas las cosas que antes estábamos muertos en delitos y pecados, entonces el Señor no nos perdona. Amén. Pero entonces en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Amén. Entonces somos carne, por supuesto que tenemos ciertas debilidades, mal carácter, mal aquí, mal allá, o de repente se nos sale una mala palabra, o de repente cualquier cosa. Pero nosotros sabemos que hay alguien
Amén, gloria a Dios, aleluya, así es, excelente comentario de nuestra amada hermana. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia, dice su palabra de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice su palabra. La palabra de Dios es tan maravillosa, hermanos. Oiga cómo dice la palabra de Dios: perdonándoos todos los pecados. En Colosenses 2, del 13 al 15. Oiga, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Quién es el acusador? Satanás, ¿verdad? Él es el calumniador, él es el mentiroso, él es el que va constantemente ante Dios y le dice, este hermano, le dice y le dice, hombre, o él, ha hecho esto, señalando los pecados. Pero en Cristo Jesús ya hemos sido perdonados de nuestros pecados y Cristo Jesús hizo algo, además de derramar su sangre como propiciación por nuestros pecados, siendo favorable a nosotros, perdonándonos y lavándonos, hermanos, de toda maldad, de toda iniquidad. Dice la palabra de Dios que Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Claro que sí, estaba en contra de nosotros esa acta de decretos que estaba contra nosotros por la acumulación de pecados que había, hermanos, que nosotros habíamos tenido. Todo eso estaba señalándonos, estaba acusándonos, pero que Cristo Jesús ya la anuló, ya la quitó. Oiga cómo dice, quitándola, ¿de dónde? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Oigan lo que hizo el Señor. Y despojando a la misma vez, hermanos, de quitar todas esas actas de decreto que habían contra nosotros, Él despojó a los principados y a las potestades. Esto quiere decir, hermano, a todos estos demonios, los ángeles caídos, los principados, las huestes, hermanos, infernales, demoníacas. Como dice la palabra de Dios, que nosotros no tenemos lucha contra qué, contra sangre y carne, sino contra huestes. Huestes significa ejército. ¿Qué significa huestes? Ejército. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oigan, quitándola en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades. ¿Qué hizo Jesucristo? Los exhibió públicamente. Públicamente. Los mostró a todos ellos públicamente. ¿Y qué hizo Jesucristo? Triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está la palabra clave. Triunfando. De modo que si Jesucristo ha triunfado sobre las potestades, sobre los principados, sobre Satanás, y nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros también hemos triunfado sobre los principados, sobre las potestades y sobre Satanás. Hermanos, ahora usted está entendiendo de que tenemos una vida llena de triunfo porque estamos en Cristo Jesús. Fuera de Cristo Jesús, apartados de Cristo Jesús, nosotros no tenemos victoria. No somos nada, somos perdedores. Hemos caído espiritualmente. Pero en Cristo Jesús, hermanos, nosotros somos victoriosos, somos vencedores. Y que nadie le pueda decir a usted que usted no puede, hermano. Porque usted en Cristo Jesús sí lo puede. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él es mi fortaleza, hermanos. Él es mi ayudador. Él es mi pronto auxilio en las tribulaciones. Eso es lo que nosotros debemos de tener muy presente en nuestros corazones. Por eso es que es muy importante lo que la palabra de Dios nos manifiesta, hermanos. Pasa Dios gracia, el cual nos lleva siempre, óigase, en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, ¿qué implica por medio de nosotros? Que nosotros somos instrumentos en sus manos. Amén. Nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Óigase bien, segunda epístola o carta del apóstol Pablo a Timoteo. Este viene a ser como el testamento de Pablo a Timoteo. En el capítulo 2, versículo 1, dice Pablo: así que si alguno se limpia de todas estas cosas, limpieza de qué? De la iniquidad, como lo dice el contexto del texto, hermanos, inmediato a este versículo que estamos leyendo. ¿Será que dice? Si nos limpiamos de iniquidad, ¿vamos a hacer qué? Segunda de Timoteo 2:21. Vamos a hacer, pastor, ¿qué dice la palabra de Dios? Segunda de Timoteo 2:21.
Exacto, porque estamos viendo que la palabra de Dios en 2 Corintios, sí, 2:21, 2 Timoteo 2:21. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para la obra, santificado al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es lo que estamos viendo en el capítulo 2, versículo 14 de 2 Corintios, cuando dice, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Significa que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios, dispuestos para toda buena obra, donde nosotros estamos glorificando a Dios, donde nosotros estamos honrando a Dios, donde nosotros, que ahora nos hemos vestido de entrañable misericordia como escogidos de Dios, santos hermanos, como la palabra de Dios nos dice, ahora nosotros permanecemos y vivimos la verdad, permanecemos en la verdad y vivimos la verdad, que es la palabra de Dios. De modo que entre más cerca estamos nosotros de la palabra de Dios, más cerca estamos de la verdad, más cerca estamos de Jesucristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, vamos a hacer un ejercicio, hermano. ¿De qué cosas nosotros nos tenemos que alejar continuamente? Yo podría decir, tenemos que alejarnos del orgullo, de la vanidad, del carácter, que no es formado a la imagen de Cristo Jesús, de malas compañías, de malas palabras, de nuestras concupiscencias, hermanos, que luego engendra pecado. Ayúdenme ustedes de qué más nos debemos de alejar. Malos pensamientos, de la arrogancia, amén, de la soberbia, amén, la vanidad, amén, de la maldad, amén, de la hipocresía, ¿de qué más? De todo pecado, exacto, de todo eso nos vamos a alejar. ¿Para qué? Para que alejándonos de todas esas cosas vengamos a ser instrumentos útiles, eficaces, provechosos, fructíferos para el Señor Jesucristo, amén. Es ahí donde nosotros vamos a poder vivir la verdad. Además de proclamar la verdad, vamos a poder vivir la palabra de Dios. Jesucristo también lo leyó nuestro amado hermano, también Elías Cueva. Santifícalos en tu verdad. En el Evangelio de Juan capítulo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces cuando nosotros vengamos y seamos santificados, purificados por la palabra de Dios, que vaya quitando todo remanente de pecado dentro de nosotros, vamos a poder ser instrumentos útiles, provechosos para el servicio, puestos al servicio del Evangelio de Jesucristo. Amén. Es por eso que la palabra de Dios nos dice, por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Cuando dice en todo lugar, hermanos, eso implica en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la calle, en el parque, en la iglesia, en todo lugar. De modo que el creyente debe de saber de que es cristiano en todo lugar y que en todo lugar debe de reflejar el amor de Cristo, la misericordia, la benignidad. Amén. Amén. Amén, exacto. Cuide, exacto, nuestra boca, exacto. Y es que ahí somos llamados a la prudencia. Amén. Muy bien, felicidades, hermana, por ese gran comentario, porque es cierto. Dice la palabra de Dios de que nosotros debemos de ser muy prudentes, hermanos. Y es cierto. Y que si hablemos ya solamente para la útil edificación del cuerpo de Cristo, que hablemos para ser edificados conjuntamente unos con otros. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice que nosotros manifestamos en todo lugar el olor de su conocimiento, ¿quién da el conocimiento? Hermana Margarita, ¿quién es el que da el conocimiento? ¿Quién da la sabiduría? Dios, amén. Y si alguien nos puede ayudar a leer lo que dice Proverbios capítulo 2, versículo 6, ¿qué dice el proverbista? Ahora, ¿quién escribió, hermana Amparo, el libro de los proverbios? ¿Quién es el autor? Secundario, primario siempre es Dios. Pero hubo un hombre que fue sabio, le voy a ayudar. Fue hijo del rey David.
Este hombre fue un gran sabio. Su nombre empieza con la letra S. ¿Quién fue? Salomón, exacto, él lo escribió. ¿Y qué dice el Proverbio capítulo 2, versículo 6? ¿Alguien lo encontró en su Biblia? ¿Qué dice la proyección? Hermano Salomón, si nos puede ayudar. Porque Jehová da la sabiduría. Amén. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Ahí está. Oiga, Él es el que da la sabiduría, Él es el que da el conocimiento y la inteligencia. De su boca, su palabra, hermanos, es la que nos da a nosotros sabiduría, conocimiento, inteligencia. Y es ahí donde nosotros también nos vamos a poder caracterizar poniendo esta palabra de tener una vida llena de triunfos que glorifique a nuestro Padre Celestial. Hay un relato que fue triste en el Antiguo Testamento, en Oseas, capítulo 4, versículo 6, que el pueblo de Dios, Israel, fue destruido porque le faltó conocimiento. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Entonces, cuando nosotros no estamos nutriéndonos, leyendo la palabra de Dios, hermanos, venimos a ser presa fácil del enemigo, y nosotros no queremos ser presa fácil del enemigo. Nosotros queremos ser instrumentos útiles en las manos de Dios, que podamos estar llenando constantemente de su palabra y viviéndola, poniéndola por obra, para poder venir a ser olor fragante del conocimiento de Dios, del amor de Dios, la misericordia de Dios, de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es ahí donde los hijos de Dios, llenos de fe, hermanos. ¿Quién ha leído el versículo de la palabra de Dios en Hebreos que dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es premiador, porque dice y que crea que le hay porque Él es galardonador de los que le buscan. Otra implicación, hermano, para poder tener una vida llena de triunfo es buscar a Dios. ¿Cuántos de nosotros buscamos a Dios? Amén. ¿Cuántos de nosotros tenemos hambre y sed de justicia? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Buscar a Jehová mientras pueda ser, llamarle entre tanto que está cerca, dice su palabra de Dios. Es donde vamos a tener una vida de triunfo, una vida de victoria, hermano, donde el desánimo se va a quitar. También la palabra de Dios dice, echando toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre mi compañero de trabajo, sobre mi hermano, sobre mi papá, sobre mi mamá, sobre mis hijos, sobre mi esposa. Así dice, ¿no, verdad? ¿Sobre quién? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Hermanos, el perfecto amor echa fuera el temor. Eso está en la palabra de Dios. Juan, el estudioso de la palabra de Dios, el mismo autor de Apocalipsis y del Evangelio que lleva su nombre, de las 3 epístolas, él habló de eso, que el perfecto amor echa fuera el temor, hermanos, porque de donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Dios nos libra del temor, Dios nos libra de la angustia. Lo que nosotros tenemos que hacer es llenarnos de fe, llenarnos de oración, llenarnos de confianza en el poder de Dios, y vamos a ver sus milagros, vamos a ver esa respuesta que tanto anhelamos, hermanos. ¿Cuántos de nosotros tenemos peticiones que le hemos hecho a Dios? ¿Verdad que todos? Porque eso muestra que estamos en dependencia de la gracia de Dios, de la gracia soberana, de la providencia de Dios, del cuidado que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Nunca desmaye, nunca deje de pedirle por esas peticiones a Dios, que a su tiempo todos segaremos. Vamos a ver, hermanos, los frutos, vamos a ver la cosecha, vamos a ver esa respuesta, hermano. Lo único que nosotros tenemos que hacer es esperar en Dios. Pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó hacia mí. Oiga lo que hace Dios, y oye mi oración, y Él la responde, porque Él se agrada de cada uno de nosotros, que somos instrumentos en sus manos, que en todo lugar manifestamos y llevamos el olor de su conocimiento, el olor de su palabra. Les hablamos de Cristo a las demás personas allá afuera, y eso es lo que le agrada a Dios, y donde nosotros venimos a honrarlo, venimos a glorificarlo, hermanos. Y también, hermanos, la palabra de Dios. ¿Quieren saber ustedes cuál es uno de los principales versículos preferidos de la Biblia para mí?
si no es que los más preferidos, aunque no debemos de tener favoritismo, sino que toda la Biblia por igual, pero algo que me encanta bastante, para decirlo de una mejor manera, algo que me gusta bastante, es 2 Timoteo 3, capítulo 3, versículos 16 al 17, donde la palabra de Dios nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, este es el propósito, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, un instrumento en las manos de Dios, para toda buena obra, y eso lo hace esta palabra de Dios. Ahora, algo que hay que aclarar y hay que decir muy bien, que sí, los hombres muchas veces fallamos, los hombres muchas veces pecamos. Nuestra mirada siempre tiene que estar en Cristo Jesús, porque Él nunca nos va a fallar. Cuando dice la palabra de Dios que a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, no significa sin pecado, no. Significa que nosotros vayamos creciendo progresivamente con la revelación de la palabra de Dios a una madurez espiritual, donde nosotros vamos a ir creciendo continuamente. Este es un proceso que nosotros llevamos, se le llama santificación. Amén. Es un proceso que nosotros vamos a ir llevando poco a poco, hermanos, gradualmente, hermanos, hasta que todos lleguemos a la estatura y al conocimiento pleno del Hijo de Dios, como lo revela Efesios también, hermanos. De modo que un solo versículo, analícelo usted, hermano, cuando dice, mas a Dios gracias, aprendimos que debemos de ser agradecidos, ¿verdad? El cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Aprendimos que en Cristo Jesús somos victoriosos, somos vencedores, ¿verdad? Porque Él es el que ha vencido por nosotros. Mencionamos anteriormente que Él expuso públicamente en la cruz a los principados y a las potestades, y que el decreto que se había puesto contra nosotros también fue quitado, todo eso contra nosotros. Miren, y por medio de nosotros aprendimos que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Amén. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque nosotros llevamos la palabra de Dios, nosotros vamos proclamando, somos heraldos de las buenas nuevas del Evangelio, vamos hablando las hermanos y la vamos viviendo también. Hemos aprendido tanto de un solo versículo, hermanos. Ustedes pueden ver, pudimos desglosar bastante de un solo versículo, y es ahí donde nosotros, hermanos, le damos la honra, le damos la gloria a Dios. Vimos que en Proverbios 2:6 la palabra de Dios dice que Jehová da sabiduría, de su boca viene el conocimiento y viene la inteligencia. Significa que tenemos que estar completamente en total dependencia de la gracia de Dios continuamente, de oración, de la palabra, para que nosotros, hermanos, vengamos a disfrutar, a experimentar de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, hermanos, porque nosotros tenemos vidas llenas de triunfo en Cristo Jesús, hermanos, porque Él es el vencedor, porque Él es nuestro poderoso gigante, y a quien nosotros glorificamos, honramos, exaltamos, porque Él es soberano, porque Él es sublime, porque Él es supremo, hermano. Él es el más alto, Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y toda rodilla se doblará ante el gran Rey, ante el gran yo soy, nuestro Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Vamos a orar, hermanos, a pedirle a Dios de que sea siempre su gracia, su amor, su benignidad, su misericordia, su palabra, hermanos, en nuestros corazones, atesorándose por medio de su poder, de su Espíritu Santo. Oremos. Poderoso Padre, te damos las gracias, te alabamos y bendecimos aún a tu nombre, oh Señor. Gracias porque tú nos has enseñado por medio de tu palabra de que nosotros como hijos tuyos somos victoriosos, somos vencedores. Tenemos, oh Señor, esas vidas llenas de triunfo porque estamos en tu Hijo amado Jesucristo. Gracias porque Él ha vencido a las tinieblas, a todas las potestades, a los principados, a los decretos que eran contrarios a nosotros. Él ha vencido a Satanás, Él ha vencido a la muerte también, oh Señor, cuando Él resucitó de entre los muertos al tercer día. Gracias, Padre, porque tú nos das fortaleza, tú nos consueles,
tú nos consuelas, nos ayudas a salir adelante, oh Señor. Separados de ti nada podemos hacer. Bendice a tu pueblo, bendice a la iglesia, oh Señor. Bendice a los niños que han venido el día de hoy. Bendice, Señor, a los jóvenes, a los adultos. Que cada uno de nosotros, oh Señor, no pueda estar desanimado ni entristecido. Que nosotros nos llenemos de gozo, de alegría y que sepamos ser agradecidos. Que podamos darte siempre la honra y la gloria a ti, Padre, porque en ti está la victoria. En ti, oh Señor, está la misericordia y el amor que este mundo no puede dar. Nos llenamos de satisfacción solamente en tu Hijo amado Jesucristo, de todo nuestro corazón. Que tu iglesia siempre sea motivada, Señor, espiritualmente a poder salir adelante. Que nadie pueda robarnos el gozo de la salvación. Que nadie pueda venir, oh Señor, y querer condenarnos, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, oh Señor. Y que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.